Muy buenos días, Pepe. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, acabamos de conocer no solo los datos de ventas minoristas de Alemania, también de España, sino también el PIB italiano. Hace un minuto acaba de salir el dato actual es del 2,6%, mientras que el anterior era del 4,7%, también el mensual, el 0,5%, mientras se preveía pues un 0%. Y mi primera pregunta pues va por ahí: ¿qué está pasando en las bolsas europeas? ¿Cómo están reaccionando a esos datos, pues bueno, ligeramente positivos dentro de lo que cabe, pues en este entorno tan complicado? ¿Cómo ves este arranque de semana? Bueno, en efecto, como comentas, el entorno es bastante complicado porque tenemos cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Entonces llegará un momento en el que las positivas, por decirlo así, ganarán a las negativas, o ocurrirá lo contrario, ¿no? Que las negativas se impondrán y volverá otra vez el movimiento bajista. Hay que pensar que estamos en un movimiento alcista de corto plazo, de muy corto plazo, rebote en todas las bolsas, tanto europeas como americanas, pero de momento hay que pensar que estamos solamente ante un rebote y que lo más probable es que este rebote en algún momento se agote y continúen las caídas, porque estamos en una tendencia bajista de más medio-largo plazo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas tendencias bajistas de medio-largo plazo, pues algún día se giran y, bueno, se produce ese cambio de tendencia. El problema está que nunca sabemos cuándo va a ser, ¿no? Entonces, cada vez que hay un rebote de estas características de corto plazo, pues hay muchas voces que dicen que podría ser que fuera el fin de la caída, que podemos ya empezar a volver a retomar las subidas. La verdad es que por una parte es verdad que entramos ahora en noviembre, mañana mismo, y se supone que históricamente los 6 mejores meses de la bolsa empiezan a partir de noviembre, ¿no? De noviembre a mayo. No siempre es así, pero es una estadística que muchas veces funciona. Por otro lado, también es verdad que hay que pensar que en las bolsas americanas tenemos una enorme subida desde el año 2009 y que realmente ahora ha empezado una fase bajista en la que la media 200 ya se ha puesto con pendiente negativa, y a partir de ahí solamente llevamos 10 meses bajando, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que lo más probable es que sea más acorde con las caídas tan grandes, las subidas tan grandes, y vengan caídas un poco más fuertes. Es decir, que podríamos continuar con el rebote, tiene pinta de continuar el rebote un poco más, pero yo me temo que en algún momento dado pueda venir algún susto y podemos volver otra vez a pintar bastos, ¿no? Aquí en todas las bolsas. De momento, en el corto plazo, tranquilidad, y se mantiene la tendencia alcista de muy corto, ¿eh? Suelo que efectivamente pues nadie conoce cuándo va a suceder, porque si no todos estaríamos invertidos en ese punto. Pero claro, ahora la pregunta que muchos se formulan es, bueno, y si llegamos al suelo, ¿cuánto tiempo va a durar ese suelo? Porque, bueno, no creo que se vaya a dar otro rebote en forma de V ni tan abrupto. ¿Cuánto tiempo puede durar ese suelo? Sobre todo si vemos que los tipos de interés pues se van a mantener altos, que esta recesión pues bueno tiene otro cariz diferente y que tiene unos elementos que la pueden extender bastante en el tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que podría llegar a durar esa formación de suelo que después, pues bueno, como tradicionalmente ha sucedido, pues precediese a la subida? Bueno, si vemos el gráfico del SP, aquí se ve claramente cómo la subida, pues eso, ¿no? Desde el año 2009 ha sido espectacular, ha tenido sus baches, pero esos baches casi siempre han sido como estás comentando ahora, ¿no? Como una caída fuerte y luego una vuelta en V. Ahora es la primera vez que eso no se produce así. Es decir, que ahora lo de las vueltas en V, eso se ha acabado, porque una vuelta en V es como lo que pasó en la pandemia, que cae con mucha fuerza y sube con la misma fuerza que ha caído, y la media de 200 se recupera enseguida. Aquí en este caso, la media de 200 no solo no se ha recuperado, sino que está con una pendiente negativa. Normalmente, para hablar de un suelo, se habla después de una caída más fuerte de la que tenemos ahora, ¿no? Y ese suelo suele tardar pues entre 2, 3, 4 meses en producirse ahí un movimiento lateral. Yo creo que ese suelo podría producirse si continuaran las caídas y bueno, y viéramos golpes todavía más fuertes en los valores, ¿no? Ahora mismo realmente no podemos hablar de un suelo, podemos hablar de una tendencia bajista. Ya digo, ¿no? Los suelos se producen después de caídas mucho más fuertes, y ahora lo que sí que vemos
es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Si miramos aquí, por ejemplo, el S&P 500, ¿no?, que es un poco el índice director, ¿no?, de las bolsas mundiales, al tener las 500 empresas más importantes americanas, que al final Estados Unidos pues supone el 41% del PIB mundial, con lo cual estamos hablando de lo más importante entre lo más importante, lo que vemos es que tiene el último máximo importante relativo, ¿no?, está en la zona de 4.310. Ahora estamos en 3.850 aproximadamente. Es decir, que lo que nos está diciendo es que estos movimientos son normales, estas caídas y estas subidas, pero que la tendencia todavía es claramente bajista y lo más probable es que continúe esta tendencia bajista. Entonces, de momento yo creo que no podemos hablar de un suelo. Podríamos hablar de un cambio de sentimiento, pero el suelo, que estemos en una zona lateral durante 3 meses, 4 meses, teóricamente se debería producir bastante más abajo. Entonces ahora podría haber una diferencia, podría haber algo importante que hiciera cambiar las bolsas, ¿no?, como un fin de la guerra, o de repente pues que estuviera, no sé, que la inflación de repente cambiara muy radicalmente. Pero si no ocurre algo de eso, lo más normal es que este goteo bajista con sus rebotes continúen presentes en las bolsas, y aparte de que esos rebotes pueden durar más o menos, que nunca sabemos cuándo van a durar, yo apostaría porque todavía no hemos visto el fin de las caídas. Pues bueno, nos quedamos con ese dato de que no se han visto aún las caídas en ese SP 500, pero yo quería preguntarle también, especialmente por las Big Tech, que bueno, que el desplome ha sido, bueno, no tiene calificativo, han perdido algunas más de un 65% en lo que va de año, y quería preguntarle por si ese suelo sí que lo ha visto usted en las grandes tecnológicas, que bueno, que algunos yo creo que ya habrán capitulado y todo, porque habrán dicho, bueno, $360 que estaba Meta, ahora vale 100, el otro día sale Goldman Sachs a decir que el precio objetivo está en 105. ¿Crees, Pepe, que ha tocado suelo las grandes tecnológicas o crees que aún más se pueden hundir? Bueno, a ver, las grandes tecnológicas han habido de todo. Han habido valores que han aguantado muy bien, como Apple, otros que han aguantado muy mal, ¿no?, como el caso de Meta, y otros que se adelantaron, que tuvieron caídas ya muy fuertes, han hecho un suelo y ya están subiendo, como el caso de Netflix, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay que mirar, por una parte, lo que es la empresa y los beneficios que genera, ¿no?, y lo fuerte que es su negocio. En el caso de Netflix, por ejemplo, cuando tuvo la primera caída de 700 a 400, muy abrupta, ahí hubo un movimiento lateral y luego continuó cayendo. Y hubo una segunda caída más abrupta todavía, ¿no? Ahí realmente los ratios de la compañía estaban muy bajos y realmente, siendo Netflix lo que es un líder mundial, ahí sí que se podía pensar en la posibilidad de un suelo, que así ha sido, ¿no? Porque la zona de 160, 180, pues ya está muy cerca de 300 y es uno de los pocos valores del Nasdaq que se ha comportado muy bien en estos últimos meses, mientras el Nasdaq ha continuado cayendo. Esto podría pasar también en Meta, porque Meta también es la segunda caída muy fuerte. Tuvo una muy grande también y ahora esta es la segunda, ¿no? Entonces, muchas veces la segunda caída así con gap es la que ya pues hay esa capitulación, ¿no?, que estábamos hablando, y hay un cambio de sentimiento. El problema en Meta es que todavía no hemos visto ese suelo, una señal clara de suelo. Tenemos la posibilidad de que estemos en un suelo, pero necesitamos señales que nos confirmen ese suelo, ¿no? Entonces, comprar ahora solamente porque ha bajado mucho, al final no suele ser una buena idea, porque muchas veces baja más. El problema de Meta está en el metaverso, precisamente, ¿no? Por eso cambió el nombre de la compañía, que es un negocio en el que Meta ha invertido muchísimo, ha puesto ahí todos los huevos en esta cesta, y la verdad es que de momento no está funcionando. De momento, realmente lo que se está viendo es que la gente que entra en todos estos mercados del metaverso y que entran en todas estas experiencias, pues que acaban por durar poco, ¿no? Entonces es como una promesa, ¿no? Es como algo que debería ser la bomba, pero de momento todavía no lo es. Y como Meta tiene ahí muchísimo invertido y ha apostado muy fuerte por este sector, al final lo que pase con este sector va a determinar el futuro de Meta. Es decir, que yo me fiaba más de Netflix después de la segunda caída que de Meta ahora, porque la verdad igual es la bomba
como que no es la bomba y es todo lo contrario, ¿no? Y al final se sigue estrellando todavía. Otro caso, estamos hablando, por ejemplo, de Amazon y Google. Pues Amazon y Google sí que han tenido caídas bastante fuertes, últimamente además con los resultados también, y a mí estos valores sí que me generan muchísima confianza. Es decir, que yo sí que seguiría muy de cerca estos dos, ¿no? Amazon y Google, yo pienso que en algún momento darán una señal de suelo o de giro o de cambio de tendencia, y en ese momento puede ser una gran oportunidad de compra. Así que, bueno, valores que han caído mucho, que tienen un negocio muy estable, sí, por supuesto que sí, hay que buscar, hay que estar pendientes, y cuando los gráficos nos den esa señal definitiva, pues hay que entrar ahí seguro. Pero ya digo, comprar valores solo porque han bajado mucho, muchas veces es un fiasco grande. Y en el caso de Meta, yo de momento, hasta que no viera un cambio claro en el sentimiento, sobre todo en los gráficos, pues yo me andaría con mucho ojo. Gracias, Pepe, por tu análisis. Te quería preguntar también, más allá de, bueno, de este batacazo de Meta sin paliativo y sin nombre prácticamente, te quería preguntar por el sector bancario, porque bueno, acabamos de conocer una información que da el economista, que el Santander pierde 57.000 inversores únicamente en el tercer trimestre, lo que refleja pues, bueno, una pérdida de confianza del sector bancario. Es cierto que bueno, parece que han tenido buenos resultados por esa subida de tipos de interés, y sin embargo el miedo a los impagos, el riesgo crediticio de alguna forma aumenta, o al menos así lo capta el inversor, y quería pues bueno, que nos ofrecieses tu visión sobre estas cotizaciones de los bancos, que a pesar de tener buenos resultados trimestrales, pues bueno, sus cotizaciones pues bueno, no lo reflejan, y parece que hay cierto miedo en ese entorno. No sé si tienes algún valor de alguna empresa, de Santander, Sabadell, CaixaBank, que nos pudieras analizar o que nos pudieras dar algunas notas para intentar entender un poco mejor estos vaivenes. Bueno, pues lo has explicado muy bien, ¿no? Aquí hay dos factores, uno muy positivo y uno muy negativo, que están ahí chocando, y vamos a ver cuál de los dos al final es el que se lleva el gato al agua, ¿no? El primero es que las subidas de tipos de interés al principio favorecen mucho a los bancos, porque hace que su negocio no se deteriore y sin embargo aumente. El problema está que si los tipos de interés continúan subiendo, ya hace que su negocio se deteriore, sobre todo por el incremento de la morosidad. Entonces, ¿en qué punto estamos ahora? Ahora estamos en el punto todavía positivo, en el que han subido los tipos de interés y les ha beneficiado, pero están ahí en un punto en el que, cuidado, como continúen subiendo, se van a empezar a haber problemas, porque hay que recordar también que estadísticamente, siempre que ha habido una recesión, uno de los sectores que más ha sufrido ha sido el financiero, ¿eh? Estamos hablando de estadísticas. Así que hay que ir con cuidado. Luego es verdad que hay que tomar valor por valor, ¿no? Porque, como decías con los gráficos, por ejemplo, tenemos el caso de Bankinter, que Bankinter es un valor espectacular, es un valor que dentro de la banca es el único que está en máximos históricos, que ha seguido subiendo después de muchísimo tiempo, y ahora, superando la zona de los 6, se coloca otra vez en máximo histórico. Y técnicamente, a nivel de gráficos, cuando un valor supera máximos históricos, tiene muchas posibilidades de continuar subiendo, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los valores que hemos analizado últimamente en bolsas y futuros, que tiene aspecto de continuar subiendo. Es verdad que el viernes hubo ahí un poquito de susto, pero al final se está rehaciendo y lo está haciendo muy bien, por lo que mi favorito a día de hoy en el sector bancario es Bankinter. Y en cuanto a la parte negativa que me comentabas también, pues para mí el peor es el Santander. Precisamente, pues bueno, eso que la gente está perdiendo la confianza. Yo no sé quién está perdiendo la confianza de Santander, pero lo cierto es que Santander es el único valor claramente bajista de la bolsa española dentro del sector bancario. Es el que está por debajo de la media de 200, y encima el otro día dio una señal muy fea, que es la de recuperar una resistencia en la zona de los 2,68 y luego volverla a perder justo después de sacar resultados muy positivos, ¿no? Eso suele ser una señal fea. Lo que nos está diciendo el gráfico de Santander es que hay que ir con muchísimo cuidado con él, y que solo la superación de la vela negra que marcó el día que presentó los resultados en los 2,76, solamente la superación de ese nivel haría que hubiera un giro radical, un cambio muy importante y una mejora de la percepción técnica de este valor, y que volvería a ser alcista. Pero si eso no pasa y no tiene pinta, lo más normal es que desde
aquí continúen las caídas. Así que hay que tener cuidado. Luego hay otros valores como el Sabadell que está pues entre dos aguas, porque por una parte tiene una tendencia bajista desde los máximos que llega a donde está más o menos ahora, y por otro lado lo que tiene es una tendencia alcista de corto plazo también que le lleva a la zona de 0,71. Al final, cuando ocurre esto, pues no tiene más remedio un poco la cotización que definirse rompiendo máximos o perdiendo estos mínimos. Es decir, que está en una situación de absoluta indefinición. El caso de CaixaBank, pues también, ¿no? También está en una situación en la que es alcista, lo estaba haciendo muy bien, pero ojo, porque la caída que tuvo el viernes fue una caída muy fea después de unos resultados que no estuvieron nada mal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si superara los máximos del viernes, que fueron la apertura y marcó la vela negra precisamente en los 3,33, volvería a tener, perdón, 3,33 no, en los 3,46, perdón, 3,46. Si recuperara los 3,46 volvería a tener buen aspecto, pero ahora mismo lo que nos está diciendo el gráfico es cuidado, señal muy fea, resultados muy buenos cayendo muy fuerte. Si no supera ese nivel de máximos del día que presentó resultados, lo mejor es esperarse, estar fuera y verlas un poco venir. Bueno, pues con ese consejo de calma y de espera nos quedamos. Muchísimas gracias, Pepe Bainat, director de bolsasyfuturos.com. Le agradezco enormemente su análisis y que haya pues, bueno, charlado con nosotros en este momento. Seguro que desde casa también agradecen su análisis. Pepe Bainat, director de bolsasyfuturos.com. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.